Continuamos en Lliure Directe, continuamos en Radio Clara y cada lunes llega el espacio que dedicamos a hablar de cine, de estrenos con nuestro compañero Juan Ángel Saiz, compañero de Clartelera, de bandas sonoras y de Cinema Filmovert, a quien tenemos ya la otra parte del teléfono. Buen día, buenos días, Juan. Muy buenas. Buenos días. Juan, vamos a comenzar este espacio de cine que dedicamos habitualmente a hablar de estrenos, pero nos acaba de llegar una pregunta para ti. Bueno, inténtalo a ver si soy capaz de responderla. No, nos dice que si puedes hacer una pequeña reseña de lo que ha sido la Mostra de Cinema de Valencia. Dice que ha transcurrido con más pena que gloria, nos dice quien nos escribe. La semana pasada finalizábamos hablando de un ciclo que había en la Filmoteca que sí que era recomendable, ¿no, Juan? Sí, pero es lo único que te puedo dar como referencia porque no he ido a la sesión de la Mostra. Entonces no te puedo decir más. Sé que estuvo Robert Guédiguian, que también estuvo Ariana Ascaradi, que es su mujer, que estuvieron en la Filmoteca, de hecho, porque me lo ha comentado gente, pero vamos, yo ni siquiera llegué a saber que estaban el día y la hora a la que estuvieron, porque si no me hubiese acercado. Pero del resto de actividades no sé nada. Yo creo que puede haber pasado sin pena ni gloria porque ha quedado un poco arrinconada, entre otras cosas, por falta de presupuesto. Entonces, en esta época en la que estamos, yo entiendo que salimos de la época de la pandemia y todo ha sido recortes y demás, pero la muestra se ha quedado muy por detrás de lo que son los festivales convencionales en cuanto a presupuesto y, por tanto, en cuanto a posibilidad de tener un cierto alcance. Yo creo que el ayuntamiento debería replanteárselo, porque la cantidad de dinero que ponen es mínima. Pensar que hace unos cuantos años la Mostra tenía un presupuesto de 2 millones de euros al año. Que la gente puede eso iba a decirte yo, Juan. Dinero. Juan, que iba a decirte eso. Yo tengo la sensación que antes sí que tenía un poco más de nombre y de repercusión la Mostra, ¿no? Sí, tenía pues en torno a 2 millones de euros que inicialmente se pusieron para cancelar deudas que había antiguas, pero luego se quedó como presupuesto ya definitivo. Y con 2 millones se pueden hacer más cosas, se pueden hacer ciclos, se puede traer a muchos invitados, como hacen la mayor parte de festivales. Quiero decir que no es que sea una cosa que sea cuestión solamente de la Mostra, sino que en general los festivales, San Sebastián, por decir algo, ¿no? Pues trae a mucha gente, pero es que el Festival de San Sebastián tiene como pues quizá 10 o 12 millones de euros de presupuesto y entonces dices, uy, qué rueda de prensa más bonita. Oye, Modelo 77 está el director, el guionista, todos los actores, hasta los secundarios, 2 productores. Claro, pero es que para eso hace falta dinero. Si no lo tienes, si no se ponen esos medios, lógicamente la muestra quedará en un papel absolutamente secundario. Hay que decir además que la muestra en su momento tuvo mucha repercusión hace años. Y de hecho surgieron festivales que la imitan o que la imitaron porque ya llevan una trayectoria tan larga que se han consolidado completamente, ¿no? En Francia y en otros sitios. Yo creo que la Mostra sigue siendo el gran tema pendiente de la Comunidad Valenciana y particularmente de la ciudad de Valencia. Yo recuerdo allá por los años 80 hablando con gente que trabajaba todo el año en la Mostra que les decía, bueno, esto es la Fundación Municipal de Cine. Ni siquiera debería ser solo la Mostra para unos pocos días, sino que se deberían hacer más cosas. Y de hecho llegó a hacerse algo en ese sentido. Hay que recordar, por ejemplo, que aquí estuvo fuera de lo que eran los homenajes de la Mostra y los días de la Mostra, Nino Manfredi, yo lo recuerdo en los Cines Martí, haciéndole un homenaje de la Fundación Municipal de Cine. Creo que todo eso se perdió y se perdió una gran oportunidad de hacer cosas que valían la pena y que podían haber dado como resultado en el tiempo una continuidad y una situación de Valencia en un lugar privilegiado dentro de lo que es el cine, puesto que el cine mediterráneo tiene poca atención. Pero hay que recordar que está el cine francés, el cine italiano, el cine español como punto de referencia y que luego en el resto de nacionalidades siempre hay algunos directores importantes. La antigua Yugoslavia, por ejemplo, nos proporcionó muy buenos directores, pero también Grecia, Theon Geropoulos, por poner un caso, ¿no? Es decir, que se ha abandonado hace ya bastantes años y yo creo que eso se traduce sobre todo en una escasez de presupuesto que hace que al final pues, se llegue hasta donde se puede, hasta donde el presupuesto da de sí, ¿no?
Y luego vienen los compromisos políticos. La Mostra es un festival que tiene dos directores. Un director técnico, que es Eduardo Guillot, que estuvo aquí en esta emisora hace muchos años, hacía un programa de música pop valenciana y estuvo también en cartelera. Y luego también tiene una directora que no sabemos exactamente qué papel cumple, pero yo diría que es la vinculación a Compromís y que es un cargo como más político. Yo creo que eso hay que descartarlo, en este festival y en todos. Esto yo creo que es un error de bulto gravísimo. Hay unos Además, directores técnicos si hay poco presupuesto y hay duplicidad de cargos, la cosa no y pinta además bien. con sueldos muy altos, en torno a 65.000 o 70.000 euros al año cada uno. Pero no puede ser. Quiero decir, es que con un director técnico sobra. Porque los festivales deben ser un trabajo técnico, un trabajo, pues sí, consensuado con quien esté en el poder. Seguramente si está el PP, pues se negará a hacer una retrospectiva de Robert Guiriguian, porque es un tipo muy de izquierdas, muy reivindicativo, ¿no? O una retrospectiva, por decir otra cosa, de cine palestino. Vale, de acuerdo, si lo podemos entender, pero que el trabajo que se haga sea técnico. Buenos ciclos, buenos invitados, etcétera. Es decir, que desde ese punto de vista hay que cambiar un poco la mentalidad. No hay que poner solo a los amiguetes y a la gente del partido, sino que hay que poner a técnicos, como puede ser el caso de Eduardo Guillot, vamos, ya digo. Y lo digo sin tener buena relación con él, ¿eh? No lo estoy apoyando porque seamos muy amigos ni porque estuvo en Radio Clara, muy al contrario, tenemos una relación bastante distante, por no decir mala. Pero una cosa es la relación personal y otra cosa es el funcionamiento de las instituciones o de los festivales o cosas similares, ¿sí? Pues ahí queda hecha digamos, la pequeña crónica de lo que, de la muestra, de lo que podemos contar de la muestra. Yo también decir que para mí también ha pasado totalmente desapercibida, si no es por el comentario que haces la semana pasada de ese ciclo y lo que nos comentaba ahora el oyente, que es una pena porque tampoco cuesta mucho, por lo menos darle visibilidad, ¿no? A qué se está haciendo. Sí, darle visibilidad. Ahora se hace la muestra en los cines Babel, que están un poco apartados, más la Filmoteca, pues a lo mejor hacer algo que tenga que ver con el centro de Valencia para que la gente pues, lo vea con claridad. Por poner un caso, ahora en la plaza del Ayuntamiento hay una especie de feria del libro, muy rara, porque yo no sé exactamente qué librerías o qué sitios hay allí, yo he visto solo anunciado. Por lo mismo, durante la muestra, esos 10 días o incluso más, pues montar ahí una exposición que tenga que ver pues, con Robert Guediguian, por poner algo, ¿no? Pero en la propia plaza, con carteles de sus películas, fotografías de sus películas, que allí incluso esté el propio Robert Guediguian, que con lo acostumbrado que está el ayuntamiento a montar saraos en la plaza que duran un día, bueno, pues se pone un pequeño sitio para que pueda haber una conferencia de Guediguian con un periodista o con varias personas más, dado que estaba también su mujer y actriz principal en casi todas sus películas, Ariana Ascaradi, pues coger y los dos, más incluso traer algún otro actor que haya trabajado con él, o músico, director de fotografía, lo que quieras, ¿no? Y coger y hacer algo público de una cierta envergadura, difundirlo para que haya gente, en fin, que se pueden hacer muchas cosas. En su época, hace también años, yo recuerdo que se hizo alguna exposición que tuvo mucho éxito, además. Yo recuerdo una exposición sobre Chaplin, que no era muy mediterráneo, pero bueno, no sé por qué la pusieron ahí, en la plaza del ayuntamiento, y pasaron por la exposición como 50.000 personas. Además se podía comprobar la cantidad de gente que pasó porque yo recuerdo que era una especie de carpa hinchable que se mantenía de pie no porque estuviese con algún ajuste o con algunos apoyos, sino porque estaba con aire a presión y entonces había que pasar por una especie de túnel para mantener la presión y bueno, se controló bastante y yo además estuve un par de veces en la exposición y había mucha gente. Es decir, si se quiere visibilidad, pues se pueden hacer cosas, se pueden proponer a la ciudad elementos que además estén situados en zonas de paso y que valgan la pena, pero de nuevo eso necesita presupuesto. Necesita que realmente en el ayuntamiento la gente de Compromís esté convencida de que vale la pena hacer un festival de cine mediterráneo. Yo creo que vale la pena, porque tenemos montones de actores, montones de actrices, directores de fotografía, gente de una categoría enorme que se puede revisar, que se puede hacer trabajo para volver a tener aquí en Valencia pues un punto de encuentro, un punto de referencia. Mira, por ejemplo, Giuseppe Tornatore se le homenajeó en Valencia hace unos años
y ahora este año presentó la película dedicada a Ennio Morricone. Bueno, ya que no se hizo ningún homenaje a Morricone, fallo gravísimo de la mostra, y además lo puedo decir en primera persona porque yo estuve ahí implicado, me propusieron que hiciéramos alguna cosa con Ennio Morricone, yo estuve trabajando en varias ocasiones a lo largo de la década de 2000 para montar algo relacionado con Morricone, conciertos, mesas redondas, mientras él vivía y mientras estaba en buenas condiciones. Ya que no se hizo entonces, bueno, pues se podía haber aprovechado el que existía este documental, aunque ya se haya puesto en cines, para atraer a gente que trabajó con Morricone, hacer una mesa redonda, hacer algo de una cierta envergadura, hacer alguna proyección, por ejemplo, por la noche, ahí mismo en la plaza del ayuntamiento, con alguna película. Y luego el documental es magnífico, el documental es una verdadera preciosidad. Proyectarlo en algún sitio también que tenga visibilidad, preparar algún concierto de Ennio Morricone, aunque ya hay conciertos de Morricone por todo el mundo y ha habido muchos, incluso la mayor parte dirigidos por el propio Morricone, pero no sé, que queda mucho por hacer y quedan muchas cuestiones que se pueden afrontar desde un festival dando categoría a la ciudad que lo organiza. Es decir, no solamente para cinéfilos o para locos del cine o de la música de cine, no, no, para que la ciudad adquiera categoría internacional, tenga visibilidad. Fíjate, por ejemplo, que el propio ayuntamiento hace casi nada que salió en la prensa por el nivel de gasto exagerado que supuso, se fue a París con la Orquesta de Valencia. Y el propio alcalde se fue allí con su esposa y con sus guardaespaldas y con todo el mundo a un concierto que daba la Orquesta de Valencia en París. Bueno, a mí me pareció bien, porque se le da visibilidad a Valencia a través de su orquesta, pero luego cuando leí las condiciones me pareció bochornoso, porque es que no era una invitación de una sala de París porque la Orquesta de Valencia tenga categoría, sino que la Orquesta de Valencia había alquilado un local en París pagando todo, pagando luego desplazamiento de los músicos. Oye, si no, ni siquiera te han invitado, ¿qué haces por allí? Haces un poco el ridículo, ¿no? Claro, entonces busca otro tipo de cosas, porque es que al final no sé si leí que había costado como, a lo mejor estoy exagerando, me quedo corto 60 y tantos mil euros la broma de llevar unos días a París a la Orquesta de Valencia. Hombre, lo mismo se puede hacer algo en Valencia con un poco más de impacto y haciendo que venga gente a verlo aquí, ¿no? Pero bueno, esto ya es una opinión mía. Esto evidentemente está muy lejos de seguramente lo que esperan los políticos y lo que piensan hacer. Muy bien. Pues Juan, que al final se nos pasará el tiempo y no hablaremos de estrenos y no sé si hay algo interesante esta semana. Hay cosas un poco desiguales, porque ha habido varios estrenos, pero ninguno ha alcanzado así una categoría que digas, bueno, esto está realmente bien. Por ejemplo, Queso de cabra y té con sal, una película que viene de Mongolia, de una directora, voy a intentar decir el nombre, no, no me atrevo a asegurar que lo diga bien. Bienbasuren Daba. Ya había estrenado otras películas en nuestro país. Esta, como otras anteriores, es reivindicativa de la vida de los nómadas, del respeto a la naturaleza. Sobre todo a partir de una historia que es real, y es que empresas muy grandes de tipo minero están destruyendo pues, toda la zona rural de Mongolia. Sobre todo, por ejemplo, buscando oro, que supone un consumo de agua enorme y una contaminación para los acuíferos también enorme. La película es bien intencionada, nada que objetar, pero es difícil de ver, es muy lenta, como ya ocurría con otras películas de la directora. Algo parecido ocurre con Utama, de la que incluso el director, que es Alejandro Loaiza Grisi, este lo voy a pronunciar medianamente bien, una película de Bolivia, Utama, de la que el director decía y guionista de la película estuvo en Valencia el sábado presentándola. Bueno, pues es una película también reivindicativa de cómo se vive en la zona del altiplano de Bolivia, de cómo se está perdiendo esa vida rural y de cómo, bueno, no hay relevo generacional. La película bien intencionada, buenos paisajes, buena fotografía. Además, el hecho de que esté el director, yo tuve oportunidad de acercarme a escucharle un poco y estuvo divertido incluso, ¿eh? Estuvo en los cines ABC Par y contó a propuesta de una de las asistentes, de una persona que estaba allí viendo la película, una anécdota muy graciosa porque uno de los trabajos que hacen en ese altiplano es tener llamas y el pastoreo de las llamas para ir a buscar pasto y demás, ¿no? Y comentaba pues, las dificultades con el rebaño y que luego, bueno, pues uno de los rebaños era de otra persona y están identificados de una manera con unos lazos y el propietario o la propietaria
queriendo hacer una cosa así, bueno, pues original, les puso un lazo de color diferente al que tenían con el otro rebaño que te utilizaban en otro sitio, pero claro, eso marcaba una discontinuidad porque se suponía que era el mismo rebaño. Bueno, estuvo divertido, vamos, estuvo un pase interesante y divertido. Un tama. Lo que pasa es que vuelve a ser una película difícil, una película muy lenta. Frente a eso, pues películas mucho más dinámicas, como puede ser Ámsterdam, una película en la que se mezcla prácticamente todo, la Primera Guerra Mundial, consecuencias de la Primera Guerra Mundial, todo lo que ocurrió en los años 20 y 30, con un auténtico disparate, con un casi golpe de Estado en Estados Unidos por parte de algunos militares y también empresarios. Y parece tan disparatado que dices, ¿a quién se le ha ocurrido? Pero luego al final de la película vamos a ver imágenes reales que explican un poco que sí, que ocurrieron cosas de ese tipo, ¿eh? Bueno, muy curioso. La película de todas formas es un poco larga e irregular. El oficio de aprender es una película francesa, también bien intencionada, sobre gente que está en sitios o barrios marginales, que vive mal y a la que se le da una oportunidad, en concreto a una chica joven que va a parar a una asociación que se llaman Los Compañeros, que es el nombre original de la película, Compañeros, y en la que le enseñan oficios y le dan apoyo para poder salir adelante. Nada que objetar en todo eso, pero es una película como demasiado tontorrona en algunos momentos, como demasiado buenista, por decirlo así en una palabra única, ¿no? Bros es más que amigos, es una película sobre homosexuales que empieza bien, hay que decir que empieza pues un poco ridiculizando, burlándose un poco de los clichés que tienen que ver con las relaciones entre homosexuales, pero no ridiculizando, he dicho ridiculizando, no, jugando a poner en evidencia más que ridiculizar, porque el protagonista es homosexual y entonces, bueno, pues habla de que a veces es muy fácil conseguir sexo, pero a veces lo que se quiere son relaciones, cosas de este tipo, y lo hace con un cierto tono de humor, pero luego se le va de las manos. Luego creo que cae en el tópico, me da igual ya que sean homosexuales que de heterosexuales, ay, cuánto nos queremos y no podemos vivir juntos, ay, que te amo, que no te amo. Buah, al final es empalagosa, es una película que para mí no tiene ningún interés. Ya digo, y empieza bien porque juega con esos clichés que tienen los homosexuales, igual que los heterosexuales y que cualquier otro, ¿eh? Pero se le va de las manos también. Algo parecido ocurre con El Cuarto Pasajero, que es la nueva película de Aler de la Iglesia, una película que de alguna manera bebe de otra que comentamos aquí hace un tiempo, ¿Con quién viajas? Porque son 4 pasajeros en un coche, en una de esas combinaciones de alguien que lleva el coche y que lo saca por internet por si alguien se quiere incorporar para hacer esa misma ruta, les cobra una cierta cantidad y ya les sale más barato el desplazamiento. Y más o menos lo que veíamos en Con quién viajas es parecido, pero claro, de la mano de Alex de la Iglesia, pues todo se vuelve más disparatado porque hay ahí mucho lío con uno de los pasajeros, luego el que lleva el coche, pues es que le gusta a una de las pasajeras y muchas veces lo combinan para llevarla a ella cada semana. Bueno, un historión que al final es un desmadre total y absoluto. L'Immensità es una película italiana, de producción italiana, pero que viene con la protagonista española, Penélope Cruz. Es una historia que habla de una mujer con malos tratos en la familia, con situaciones difíciles, por decirlo de alguna manera, pero que no está conseguida. Es una película que la estás viendo y dices, esto no funciona por ningún lado. Y es una pena porque las intenciones vuelven a ser buenas, pero los resultados dejan muchísimo que desear. Y finalmente un documental, REC, Terror sin pausa. No sé si es que se cumple algún aniversario de Punto REC, la película de terror española, la de aquella periodista que va a parar a un edificio y resulta que allí hay un historión de muertos vivientes, bueno, de zombies, de cosas de ese estilo, ¿no? Mm, Tiene momentos de interés y momentos de poco interés. Son entrevistas a los dos directores, a Jaume Bararolo, el Paco Plaza, al productor Julio Fernández, actores, bueno, es como una especie de revival de, ay, qué bien hicimos la película, no pensábamos que fuera a funcionar y luego fíjate todo lo bien que funcionó y tal. A mí no me interesaba mucho, ¿eh? Aunque por ejemplo a Pablo, que es más forofo de Punto Rec, pues sí que me dijo que le había interesado, aunque según él había que haberle puesto un poco de tijera porque tanta entrevista y algunas tonterías que se decían no tenían demasiado interés. Y finalmente, Hopper el pollo liebre, una película de animación en la que nos encontramos exactamente lo que dice el título, un pollo liebre, una mezcla entre un pollo y una liebre. Bueno, Pues excelente. con esto yo creo que se define bastante bien lo que es. Todo vale, película muy disparatada, con parte sensiblera, parte volcada a los niños, aventurillas, sin interés.
absolutamente sin interés. Yo no recomendaría incondicionalmente ninguna de las películas. Si la gente quiere coger alguna, creo que Queso de Cabra y Té con Sal y Utama son las más interesantes de la semana, pero que vayan sabiendo que son películas muy lentas, extremadamente lentas, y que desde ese punto de vista, bueno, hay que estar pensando en que es un tipo de película un poco especial, ¿eh? Entonces, que mejor que busquen de las semanas anteriores, ¿no? Que tampoco queda Que mucho. tampoco quedará mucho ya. O sea, que tampoco te creas que vas a encontrar grandes cosas. Yo diría que Mira cómo corren es una película entretenida, divertida, es una película que vale la pena ver, simplemente para pasar el rato. Y luego, pues en los márgenes, que quedan sesiones sueltas, y diría que a lo mejor no queda mucho más por ahí. Modelo 77, que estará también en sesiones sueltas, o sea que estamos en un momento de impasse complicado, no te creas que hay mucho así por delante. Que nos va a Tenemos, tocar disfrazarnos de calabaza, vamos. hombre, completamente. No, eso por supuesto, nosotros todos los años nos disfrazamos, por favor, es lo mínimo. Para eso está el Halloween. Lo he Muy bien, disfrazado permanentemente, me tiro una semana disfrazado. muy bien, Juan. Pues lo vamos a dejar por aquí. La semana que viene volvemos a hablar, a ver si hay más suerte en los estrenos. Y os escuchamos también el jueves en cartelera. Así Muy que, bien, venga, un hasta luego. abrazo, salud. Lliure directe Radio Clara, fins ací l'espai que dediquem a parlar de cinema amb el nostre company Juan Ángel Saiz, company de cartelera de bandes sonores i de cinema film obert.